tal amigos? Pues nos encontramos en una charla de café, como pueden ver, en el restaurante Bistro de San Ángel, Bistro Mosaico, con mi gran amigo y socio Joaquín Elizalde. Mi estimado Joaquín, ¿cómo estás? Muy contento, disfrutando aquí la compañía del Dr. Nava, sobre todo con el gusto de uno de los libros más esperados, yo creo, de este año, no solo en lo penal, sino en lo jurídico. Le doy la bienvenida al doctor y, como siempre, un placer disfrutar con él pues este desayuno aquí en este restaurante. Estimado doctor, bienvenido, un placer. Muchas gracias, Joaquín, buenos días, pues a las órdenes. No, pues el doctor Alberto Enrique Nava Garcés, como bien sabemos, pues es uno de los más prestigiados abogados penalistas de amparo en derecho informático que existen en México actualmente, y bueno, se ha dado la tarea, aparte de ser catedrático, escritor de hace varios años de prestigio, de los cuales tiene grandes libros de apoyo para nosotros los abogados, se ha dado la tarea de hacer un libro que nosotros consideramos histórico de acuerdo a la época en que venimos. Estamos hablando del libro Los Litigantes. ¿Por qué lo consideramos así? ¿Por qué quisimos invitar al doctor Nava para que viniera a platicar con nosotros? Pues nada más y nada menos porque presenta conversaciones con los abogados más importantes, con algunos de los abogados más importantes que han existido en la última época. Pero en un aspecto, no solamente del ámbito jurídico, sino un aspecto de persona, un aspecto más allegado de acuerdo a la realidad que vivieron como abogados. Y bueno, para esto hemos invitado al doctor para que nos platique un poquito. Doctor, ¿de dónde salió la idea de hacer este libro Los Litigantes? Mira, son varias cosas que se conjugan en el camino. La primera, el litigio. A mí siempre me ha gustado mucho el litigio, lo he vivido desde hace poco más de 27 años, entonces pues me ha encantado el trabajo de mis colegas, lo reconozco como tal, y también me di cuenta que, o más bien a través de las lecturas, había un libro que se llama El jurado resuelve, de Federico Sodi. De Demetrio Sodi. En ese libro, pues se hace referencia a los grandes penalistas de los tiempos de los jurados populares, de cómo se ganaban con unos aerados argumentos, ciertos casos muy difíciles, y llega un momento en que el propio libro, o el propio autor del libro, al final dice: ahora que ya cambiaron las leyes, ahora que ya no va a haber jurados, pues se van a acabar todas esas leyendas. Y así termina. Entonces habría que hablar un poquito de ese vacío que estaba entre, bueno, ¿y quiénes fueron los que sustituyeron a esas leyendas? Hay un salto generacional y a mí me toca retomar prácticamente a los alumnos de quienes forjaron no solo el trabajo en el foro en materia penal, sino también el hecho de que ellos en su trabajo fueron formando la especialidad del derecho penal. Antes los abogados éramos todólogos, sí. Llevaban lo mismo un pagaré que un divorcio, que un asunto penal, y poco a poco se fue creando la especialidad. Y en particular, a partir de los años 90, yo le fui dando seguimiento a determinados casos de algunos abogados que me llamaban mucho la atención, cómo a través de la prensa iban saliendo ciertos rompecabezas que con la práctica los podías saber cuáles eran las piezas faltantes. Pero dentro de la literatura del derecho penal habíamos hablado mucho de la historia y sobre todo de la academia, pero pocas veces de las personas como los litigantes que ponen a prueba leyes, que ponen a prueba instituciones y que pues con argumentos bastante originales pues establecen defensas que son o que deben de ser llevadas al recuerdo para que no se pierdan, ¿no? Claro, tan importante, y siendo los abogados más importantes, con los asuntos más importantes de los últimos, ¿qué diremos? 40, 30 años de relevancia para nuestros tiempos. Mi estimado Joaquín. No, pues a mí me parece muy interesante desde el punto de vista de las transiciones, porque curiosamente el doctor ubica con precisión la transición del antiguo sistema inquisitivo al nuevo sistema de justicia penal, como sucedió en aquel entonces del maestro Sodi que comentaba. Pero a mí me llama mucho la atención cómo
no es, este trabajo es resultante, no de unos meses para acá, sino nos habla de los años 90, cómo fue dando seguimiento, cómo tuvo la perspicacia de dar seguimiento a ciertos casos y determinar estrategias. Claro. Y ahora que tuvo la oportunidad de entrevistar a estos abogados tan destacados, ¿qué tan cercano está leerlos en papel y verlos y entrevistarlos de manera directa? Bueno, pues en realidad algo que... Esto es una travesura académica, eso tenemos que reconocerlo como tal. O sea, esto no es para buscar puntos en el SNI, porque el SNI me cuelga con un trabajo así. Es una travesura académica porque finalmente, además, no buscaba el rigor científico, ni tampoco irme al otro extremo del escándalo mediático, de nada más cuestiones escandalosas y demás. Yo quería, más allá de los casos que ya habían llevado, que ya conocía, y a lo mejor eso es algo novedoso para el lector, no hablar de los casos como tales, sino del litigante, qué hay detrás de él, qué hay detrás de su formación. Y vaya que hubo hallazgos, hubo cuestiones que yo descubrí que tenían que ver con la vocación. En el caso de ellos, te voy a decir una cosa, hay 4 líneas para llegar a ser un penalista tan grande como él: o haber pertenecido al despacho de Raúl Cárdenas, o al de Víctor Velázquez, o al de Adolfo Aguilar y Quevedo, o bien ser independiente, que es casi la excepción, como es el caso de Rodolfo Félix y Ricardo Franco Guzmán, que se forman de manera independiente, ¿no? Como lobos solitarios, que es de verdad poco visto en el medio. Y de esas cosas que encontró en ellos en común, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Bueno, hay factores o hay vasos comunicantes en sus personas. El trabajo es un retrato de esos penalistas, un retrato personal de sus recuerdos, de lo que ellos fueron nutriéndose tanto académicamente como lo que pasaba. Por ejemplo, ¿qué te puede decir un padre cuando tomas una determinada vocación, o cuando le dices que quiere ser abogado, ¿no? ¿Qué había en esos remotos recuerdos de ellos? Y también, pues obviamente, cómo se forman a sí mismos. Y en particular, pues creo que una de las directrices o de las vasos comunicantes es la disciplina. Son muy disciplinados, son gente muy, muy disciplinada, son gente muy constante, y además son gente que cuando tiene un asunto lo toma en sus manos y es su caso. No es uno entre 1000 o varios, sino lo toman precisamente personal y hasta donde llegue. Son gente muy apasionada. Creo que el propio Franco Guzmán dice que sin pasión nada grande puede crearse, y pues obviamente eso lo puso como frase de Hegel en una tesis de 1950. 67 años después nos damos cuenta que fue con lo que acuñó su carrera. Sí, su estandarte, ¿no? Exactamente. Su estandarte de litigante, sí. El maestro, del doctor Franco Guzmán. ¿Qué más nos podría Sobre todo nos gustaría saber cómo logró convencer a estos abogados? Porque nosotros como abogados pues sabemos que muchas veces tenemos un carácter pues un tanto distinto y con ideas completamente distintas en cuanto a pronunciarnos con nuestra vida personal o con hechos históricos en nuestra trayectoria profesional. ¿Qué tan difícil fue convencer a estos grandes abogados para que participaran en su libro? Fue difícil, pero no tanto. Creo que los escollos o las dificultades mayores que pude tener al realizar el libro no fue con los que sí pude entrevistar, sino con los que se quedaron en el tintero, y hay que reconocerlo. Hubo quien me condicionaba su participación si un abogado no estaba en el libro, y yo ya había entrevistado a ese abogado, entonces no había forma de concederle. En ese sentido, no sé quién fue más soberbio, si el que no dejó de entrevistarse o yo, que no quise borrar la entrevista del abogado que querían suprimir, porque se me hacía desleal para con la persona que yo había entrevistado, sobre todo porque además, a pesar de no conocerlo personalmente, de no tener una relación cercana con él,
creo que uno no puede entrevistar a una persona y después por cuestiones de conveniencia quitarlo. No va conmigo. Y también hubiera sido desleal decirle que sí lo voy a quitar, entrevistarlo y que después se llevaran la sorpresa de que aparecían juntos. Claro. Entonces mejor lo dejamos así. Fue difícil y faltó en las entrevistas un abogado que está fungiendo actualmente como fiscal de un estado, y por su razón, por su trabajo de fiscal, no podíamos conciliar agendas. Yo además pensaba que el trabajo iba a quedar concretado para diciembre y que estaría siendo publicado en marzo, pero por cuestiones de impresión, de trabajo, de borradores y demás, pues se fue alargando hasta que salió en julio apenas de este año. Muy bien. Otra entrevista que se me quedó en el tintero, lamentablemente, es Andrés Iglesias Vallet, pero él porque falleció. Entonces ya no pude entrevistarlo, pero sí hago un reconocimiento y hago un pasaje de lo que significa precisamente en la tradición penal para nosotros los abogados. Y hubo uno más, un abogado que ya le hablé por teléfono, siempre fue muy generoso conmigo, no tengo por qué no decir el nombre, el maestro Hernández Pliego. Me toma la llamada y me dice, ¿qué es lo que necesita yo? Una entrevista, maestro. Yo no sabía qué tan grave estaba y quedó de devolverme la llamada, pero falleció también, entonces pues no se pudo concretar. No, magnífico lo que nos acaba de comentar. Yo imagino que pasaron muchísimas anécdotas a lograr esas entrevistas. ¿Nos podría platicar algunas de estas anécdotas? Pues mira, algo que me agradó de este ejercicio, y se lo decía justamente ayer a Raúl Cárdenas Reseco, es que yo no me imaginé qué tantos efectos iba a tener este proyecto. Prácticamente pareciera como si fuera mi primer libro, de verdad. Lo que encontré en los entrevistados fue muchísima generosidad, porque muchos de ellos, sin conocerme, me abrieron las puertas de sus despachos y me contaron cosas verdaderamente íntimas que no llegan precisamente a cuestiones invasivas por mi parte, no era mi pretensión, pero sí me contaron cuestiones que hubo escenas en donde hubo hasta lágrimas, por ejemplo, porque a una persona que ha tenido una trayectoria muy fabulosa en el mundo del derecho penal, como es José Luis Nazarrao, le tocó defender a su padre, y vaya, tenía dos flancos que atender. Por un lado tenía a los medios que estaban acabando a su padre. Por el otro lado tenía juicios verdaderamente tremendos en contra de él, y que él fue resolviendo. No se le sacó la vuelta a atender el caso de su padre, y mira que muchos se ofrecieron para hacerlo, y dijo, no, si alguien tiene que atender ese asunto, soy yo le debo tanto, él me ha forjado, que lo menos que puedo hacer es corresponderle. ¿Quién conoce los medios? Yo. ¿Quién conoce el medio penal? Yo. No hay forma, no hay escapatoria. Y me cuenta precisamente en el libro, sin tratar de hacer más spoileo sobre el mismo, que pues su madre le pide que se lo devuelva. Cuando se lo llevan detenido, que se lo devuelvan. A la vuelta de los días, gana el asunto y se lo entrega a su madre, ¿no? Le dice, mira mamá, aquí está mi padre. Y pues obviamente es una situación bastante emocionante, sobre todo por todo el conjunto de emociones que eso traía, porque no estaba defendiendo a cualquier persona, era su propio padre. En el caso del maestro Zamora Pierce, fue uno de los abogados, por si queremos hacer memoria, del asunto de cuando chocaron los trenes del metro allá en los años 70, y pues obviamente todo el mundo daba el caso como cerrado, fue el chofer y punto, ¿no? Y él demostró con muchísima habilidad técnica, jurídica, cómo funcionaba el metro y cómo podría precisamente no ser
imputable al propio chofer ese asunto, que se sentía zanjado desde el primer momento, fue el chofer y punto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los avionazos? Si el piloto muere, el piloto era el culpable, ¿no? Claro. Algo por el estilo. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Respecto a otro tipo de anécdotas de los demás participantes. En el caso, por ejemplo, de Juan Velázquez tiene un despacho maravilloso, maravilloso. Uno entra y es una biblioteca enorme, llena de arte, llena de muy buen gusto. Se siente uno además en un lugar muy acogedor, muy hermoso que es el lugar donde él despacha. Y lo curioso, despacha solo con una secretaria, nada más, es todo su equipo. No es una persona que tenga un ejército de pasantes como ya pudiera
tener por la fama que tiene y demás, porque realmente toma asuntos de manera muy selecta. Y él a veces dice, es que yo no debería ser abogado. Y yo, ¿cómo no va a ser abogado si usted es exitosísimo? Y dice, no, es que esto lo aprendí desde niño y esto es como haber trabajado en un circo, ¿no? Aprendes las maromas, aprendes el trapecio y pues ya nada más lo ejecutas. Y dice, a lo mejor pude haber sido bueno para otras cosas, pero afortunadamente fue bueno para la abogacía. Claro, afortunadamente. Y nos ha dejado buenos ejemplos. Fue durante mucho tiempo abogado de los casos sexenales, casos como Durazo, casos como Luis Echeverría. Digo, no son cosas fáciles casos que le han tocado. También. Casos que además están, ¿cómo se llama? Son resistentes al acto de la corrupción y eso no se resuelve con dinero. Y él mismo señala o da un consejo a los alumnos cuando llega a tener conferencia con ellos. De hecho, da aproximadamente unas 60 conferencias al año, en donde les dice, miren, pueden el día que tienen un choque, resolverlo con dinero. Después tienen un asunto un poquito más grave y lo resuelven con dinero. Pero el día que tengan un asunto que los puede sacar de la medianía, pero que es resistente a la corrupción, ustedes no saben hacer otra cosa que el dinero. Claro. En particular, fíjate que el caso de los litigantes, de estos litigantes en particular, me llamó mucho la atención porque los litigantes también estábamos bajo una sombra mal vistos. Mal vista la profesión y había que saber por qué. No me los encontré con ellos, afortunadamente mantengo precisamente mi admiración por ellos. Son cosas que a pesar de que los vuelves de carne y hueso, a pesar de que los colocas en un libro, no pierdes la admiración por su trabajo. Y es que además también me he encontrado, y hace poco estuve en un grupo de WhatsApp de colegas penalistas, y es donde también descubrí la diferencia entre los niveles que hay de penalistas. Abogados que no leen nada, que tienen repudio por la academia, que no quieren saber nada de libros, que todo creen que está en las leyes, y que el grupo de WhatsApp casualmente, utilizando esa nueva herramienta, la usan para sus consultas, cuando ya tienen el asunto enfrente. O sea, están improvisando. Y entonces sí, también cobra una dimensión de quiénes son estos señores, que no son ningunos improvisados, que llevan casos verdaderamente paradigmáticos. Claro. Algunos de ellos llevaron casos en conjunto, casos verdaderamente fuertes, en los que pues sí habría que echarle una leída para saber precisamente qué es lo que están pensando también cuando toman un asunto. La mayoría de ellos no toman asuntos de narcotráfico, no toman asuntos contra la integridad sexual de la persona, el normal desarrollo psicosexual de la persona, y es una línea de pensamiento que ellos de alguna manera buscan para quedar a salvo precisamente de esa fama o de esos desgastes que tiene también la profesión. Sí, porque debe ser muy desgastante, y yo creo que desde la selección del caso, que van a patrocinar, que van a representar, es desde donde nace lo que los lleva a estos lugares, ¿no? ¿O usted qué piensa? Porque para mí, a mi punto de vista, y yo como también, nosotros como abogados, digamos, también seleccionar un caso implica primero la responsabilidad profesional de atenderlo como se debe, pero también todo el contexto que lleva, que voy a representar, a quién voy a representar, cómo lo voy a representar. La mayoría de ellos respondía, yo no escojo mis casos, todavía la gente me escoge a mí. Eso es algo verdaderamente que hay que reconocer en ellos, que todavía tienen esa hambre por destacar, por hacer bien su trabajo. Juan Rivero fue una excepción en ese sentido, porque Juan Rivero dice, no, toda persona que necesite ser defendida, yo la defenderé. Toda persona que necesite tener un acceso a la justicia, yo la defenderé. Juan Rivero pasó, hablando de las cuestiones anecdóticas, por un evento de salud verdaderamente grave. Y en ese evento de salud, en el que él tiene que dejar por un momento el despacho,
sirve para que mucha gente del propio despacho lo abandone o se lleve los casos. Sí. Y la cuestión es, cuando él regresa, pues se da cuenta que el despacho ya está desarticulado, pero tiene la capacidad, y finalmente es reconocido por ello, de reinventarse y de volver a levantar precisamente eso que tiene. Por eso en su entrevista le puse un subtítulo: Juan Rivero, he vuelto, ¿no? Porque de pronto cualquiera podría pensar que ya con las mieles, todo lo que había ganado, podría haberse retirado y no continuar, pero no, es una persona, si algo tienen, precisamente también como denominador común, es que son gente muy aventada para adelante. Sí. Y entonces pues salió, no se amilanó en ningún momento, sino se hizo, echó para adelante, ¿no? Sí, eso a mí me parece fabuloso, cómo es la selección del caso y cómo pues llegan a meterse tanto, ¿no? Es que lo hacen propio, es su caso, no es un caso más de otros tantos que pudieran tener, ¿no? Porque yo imagino que mucha gente necesita los servicios de abogados tan destacados. Muy al estilo de Adolfo Aguilar Quevedo, que publicaba hasta cuando perdía. Decía, por ejemplo, hay un librito muy famoso que se llama Y se hizo injusticia. Se hizo injusticia. Injusticia. Y protestaba y pataleaba por el asunto de Gilberto Flores Alavés, donde le habían resuelto en contra. Muy a ese estilo de hacer mediáticos los casos, el propio Rodolfo Félix encontró dos asuntos en particular que le merecieron un reconocimiento general. Uno, el caso Tláhuac, cuando hay dos agentes de la policía que son linchados en ese asunto, pero que la responsabilidad se la trasladan tanto al secretario de Seguridad Pública como al propio jefe de gobierno. Al secretario de Seguridad Pública, que era Marcelo Ebrard, como a la gente que trabaja con él, a Gabriel Regino. Y Rodolfo Félix no solo hace la defensa tradicional, sino además convoca a distintos académicos del mundo, en los cuales les permite dar una opinión. Les envía las constancias, les envía el expediente y a cambio pues recibe opiniones verdaderamente interesantes sobre cómo se resolvería académicamente, y en ese sentido pues tiene una defensa más robusta. No es solo la hipótesis o no es solo la visión del litigante, sino es la visión de aquellos que se han dedicado al derecho penal. En el caso de Alonso Aguilar Sincer, pues actualmente es el defensor de un exgobernador de Nuevo León, y pues tiene una estrategia que, más allá de los linderos académicos, pues ha demostrado que todo lo que había producido la academia se puede hacer realidad. O sea, todo lo que nosotros planteamos en hipótesis, él realmente lo hace verdad, y en el caso en particular de un momento en donde un juez viola una suspensión de amparo y mete por algunas horas al exgobernador a prisión, pues demuestra el propio Alonso que en esa violación probablemente también haya un delito. Y generan el estudio para aplicarlo en el caso concreto, y eso es bien difícil de encontrar. Es bien difícil de encontrar, yo creo que por eso los hace tan excepcionales. Ya nos platicaba el doctor del rigor académico que tiene, de la disciplina, de la selección del caso. Y la técnica que tienen estos abogados, la verdad es que es increíble. Cuando uno ve las resoluciones de los casos que ellos llevan, es de sorprenderse. Este tipo de abogados dejan historias, dejan una línea, van a dejar una vara muy alta para los abogados de las próximas generaciones realmente. Pero si me lo permite, hay un litigante en específico que aparece en este libro que me gustaría que nos comentara una anécdota. El abogado Ricardo Franco Guzmán. ¿Por qué? Bueno, no necesito decirlo más, ¿no? Nada más el doctor Franco Guzmán. ¿Nos podría platicar alguna anécdota del doctor? Bueno, de él tengo muchísimas anécdotas. Yo lo sé, porque ha sido mi maestro desde 1989. Claro. Entonces, a partir de ahí, de que yo lo conocí como académico, pues fui su alumno en la licenciatura, su alumno en la maestría en culpabilidad, su alumno en el doctorado.
fue quien dirigió mi tesis de doctorado. Entonces, y desde hace más o menos unos 12 años, 13, colaboro en su despacho. Entonces, pues sí hay varias anécdotas que contar de él, en las cuales pues está desde su régimen para verse tan joven, ¿sí? Porque a pesar de que tiene 89 años, nadie creería eso. De hecho, cuando tenía 62 parecía de 45. Por la energía que tiene, camina rapidísimo, es muy disciplinado, es una persona muy acuciosa. Es realmente, de lo que te puedo contar, es que cuando trabajamos con él, es un artesano de lo que está escribiendo. En alguna ocasión, y esto en el despacho se deben de recordarlo con cierta amargura, porque ya estábamos terminando el trabajo. Comenzamos un día, un sábado. Él trabaja de lunes a domingo, del 1 de enero al 31 de diciembre. Es un poquito obsesivo con el trabajo. Habíamos comenzado a trabajar más o menos en la mañana del sábado con unos agravios. Estuvimos trabajando toda la mañana, nos dividimos, juntábamos los argumentos, dábamos una lectura, volvíamos a la faena y demás. Y más o menos por ahí de las 1 de la mañana ya del domingo, me pregunta, ¿cómo ve el texto? Él no estaba muy convencido. Y yo le dije, doctor, no está muy claro, no sé, no es la idea que queremos dar. Perfecto. Lo borró todo. todo. Y comienza desde la página en blanco. Sí, claro. Claro, traía ya todas las ideas y demás, y pudimos aterrizarlo por ahí de las 4:30 de la mañana el escrito. Pudimos aterrizarlo. Pues ya quedó exactamente con la idea clara y todo. Y entonces pues ya todos los del despacho íbamos como los 7 enanitos rumbo a la calle, y abre la ventana el doctor y dice, ¿no ha llegado el Reforma? O sea, todavía iba a echarle un ojo al periódico. No, tiene una energía fabulosa. No, y la visión de ver las cosas, ¿no? Después de elaborar todo un trabajo, la revisión ya final y decir, no, ¿sabes qué? Vamos a volver a empezar ese tipo de situación, de ver el derecho, de ver la defensoría de los clientes, es un ejemplo para todos nosotros como abogados a seguir, y que siempre, aún teniendo la última palabra, pues hay que revisar la última palabra, ¿no? Lo que se va a mostrar. A mí me gustaría, doctor, como es en la experiencia que tuvo al entrevistar a estos abogados tan destacados, ¿qué tanto las emociones pueden afectar la técnica jurídica? Fíjate que si algo tienen es que se concentran mucho en el trabajo y tratan de dejar la emoción a un lado. Tratan de tomar el caso con la seriedad que se merece. Ven cosas obviamente muy graves. La materia penal no se caracteriza por ver cosas muy sencillas. Finalmente son conflictos económicos, conflictos personales, familiares, o bien en donde Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Oso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. De alguna persona. De hecho, fíjate que desde los años 50, el doctor Franco Guzmán, que ha combinado la cátedra con el litigio, fue dejando algunos artículos que publicaban en Criminalia, etcétera, y de hecho, con esos artículos que he ido rescatando, me doy cuenta que siguen vigentes su trabajo, que siguen tratando problemas actuales, y me he dado la tarea de ir tratando de ir rescatando ese tipo de trabajos. De hecho, hay un libro muy similar que es el antecedente de esto, que es una antología académica del doctor Franco, de esos artículos. No, es la antología del propio doctor Franco Guzmán. No, el penalista tiene que ver más que nada los casos y demás, pero sí es por ese lado. Por ejemplo, hace 50 años, ¿quién hablaba de la cadena de custodia? ¿No? Y él, en un asunto en particular, tuvo que demostrar que una pistola había salido del lugar donde estaba bajo resguardo, que la tuvo el juez, que el juez permitió que esta fuese limada, alterada, y estamos hablando de cuestiones que en su momento no existían como tales, ¿no? No, pues excelente. Van dejando, precisamente desde donde se va forjando la técnica, se va formando las técnicas del derecho actual. Doctor, nos queda muy poco tiempo, nos quedan aproximadamente 5 minutos, pero antes de continuar, sí me gustaría que me platicara un poco, ¿usted cómo ve o cómo los cambios, cuál es su opinión del cambio con los abogados que entrevistó al derecho actual? ¿Qué tipo de diferencia es lo que está viendo en este caso? Bien, pues estamos viviendo una transición en el derecho penal, está cambiando todo el marco que conocíamos como sistema de justicia penal, y en algunos de ellos, de estos litigantes, había críticas verdaderamente acres en contra del sistema. Críticas que a la vuelta de los días los propios autoridades están retomando, curiosamente o paradójicamente, porque ya le empiezan a echar la culpa al sistema de lo que no funciona. En realidad, muchos de ellos siguen forjando y siguen precisamente a través de sus ideas dándonos herramientas para esta nueva visión de la justicia penal. Algunos de ellos, José Luis Nazar, Rodolfo Félix, construyeron sala de juicio oral en su propio despacho, con el fin de no abandonar algo que nos apasiona tanto. Y el propio José Luis me dijo un día, José Luis Nazar, maestro, cuando guste, cuando quiera entrevistar a o preparar un testigo, aquí está la sala a su disposición. Una sala fabulosa, ¿no? Un lugar precisamente que habla de que las personas siguen involucradas con el tema, que no lo van a dejar, que finalmente estamos migrando. En particular, el doctor Franco, en mi caso, me dijo, usted se va a encargar de ese tema y punto, ¿no? En algunos otros, y pasó en las entrevistas muy regularmente,
algunos litigantes me veían a mí nada más como académico. Y de hecho, eso es lo que se gana también uno cuando escribe los libros. Sí. Entre los litigantes me ven como académico. Y el problema es que entre los académicos me ven como litigante. Así es. Entonces, sí, vivo en esa especie de limbo. Fíjate que antes de terminar esta entrevista, no quisiera dejar de reconocer el hecho de que para la creación de este libro recibí 2 consejos que eran muy útiles de parte de Gerardo Laviaga. Yo más o menos le planteé el tema. Él hace 30 años escribió algo que se llama Entre abogados te veas, un libro fabuloso porque son los perfiles de distintos abogados de la época. Entonces, pues ya con la experiencia que tiene, además como miembro del consejo de la revista del Mundo del Abogado, pues me dio algunos consejos periodísticos que me iban a servir. Por ejemplo, y lo van a saber, el libro no se llamaba Entrevistas con los grandes, sino decía Entrevistas con los mejores. Y me decía, no, ponle grandes, porque si le pones mejores, los que no estén te van a bombardear ese libro. ¿Y qué crees? A pesar de que dice grandes, sí ya he empezado a tener críticas y ataques en las redes de abogados que se sienten excluidos de este ambiente, abogados que no pueden o no son capaces de reconocer el éxito en los demás. Y entonces se da uno cuenta que el consejo de Laviaga estaba bien planteado. Segundo, me dijo, dales la entrevista para que la lean antes de publicarla. Yo con cierta soberbia decía, pero si están grabados, ¿qué podemos cambiarle? No, si era necesario enseñárselas porque había agregados, y es más, todavía el propio Raúl Cárdenas Roseco me mandó ayer unas fotografías que ojalá podamos incluir en la segunda edición, porque tiene 23 años y ya ganó su primer asunto de homicidio. Haciendo un paralelismo, yo recuerdo que mi primer asunto solo fue de homicidio. La noche en que me llamaron para atender ese asunto, yo ese día quería ser ingeniero, dentista, arquitecto, lo que fuera. Ahí perdí la vocación hasta que llegué a la agencia del Ministerio Público y la recobré, y afortunadamente la persona salió libre. Pero sí, encontré ese paralelismo ayer que veía esas fotos. No, pues, excelente. Amigo, ¿quisieras agregar algo más? Sí, agrego primero que nada, agradezco al doctor que nos dedique tiempo a comentar su libro. Sabemos que entre el litigio, la academia, la escritura, los viajes, las conferencias, los cursos, todo, pues tiene una agenda muy apretada, y le agradezco mucho que nos haya regalado estos momentos para poderlo compartir y para poder vivir de cerca, no el aspecto técnico penal, sino todo el contexto que lleva. Y esto es interesante no solo para abogados, sino para cualquier tipo de profesionista que conozca cómo es la vida de un abogado, litigante, académico, etc. Doctor, muchas gracias. Y que por cierto, perdón que interrumpa tantito, que por cierto, ahí faltó un litigante. Aquí faltó un litigante. Un gran litigante, el doctor Alberto Nava, ¿no? Nosotros lo conocemos más de la parte del litigante, aunque tuvimos la fortuna de ser nuestro profesor en el posgrado, pero es un gran litigante al cual admiramos mucho. Y si me permites agregar también, es considerado para nosotros los abogados un libro que puede llamarse histórico, un libro que deben leer las nuevas generaciones, los universitarios, los que están estudiando en el posgrado, los abogados que ya están allá afuera, porque podemos entender el derecho de otra forma, del lado humano, cómo se han formado. Y bueno, como dice nuestro buen amigo, no nos falta más que agradecer al doctor Nava que nos haya acompañado, la confianza por presentar el libro con nosotros, y pues nuevamente muchas gracias. No, siempre es un gusto, muchísimas gracias. Estimado amigo, un placer. Contentísimos, gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego amigos. Gracias.